Hola, yo soy Benji Barros y les doy la bienvenida a FanPolitic, su podcast de política internacional y temas de actualidad. Espero que al final de este video me haya ganado tu me gusta y suscripción. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la violenta reacción por parte de las fuerzas del orden a las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en el Perú. La violenta respuesta a las protestas cada vez más concentradas en el sur del país ha provocado decenas de muertos y una indignación generalizada que no para de crecer. Cientos de manifestantes corren por las calles de Cusco, ondean la bandera del Perú y la huipala, el emblema de los pueblos originarios andinos. En esta ciudad sureña, normalmente abarrotada de turistas rumbo a Machu Picchu, acaba de fallecer en manos de las fuerzas de seguridad Remo Candia Guevara, un dirigente campesino. Esta supone la víctima mortal número 48 a raíz de las protestas antigubernamentales que llevan sacudiendo al país desde inicios de diciembre. La multitud expresa su ira. Ahora sí, guerra civil, exclama al unísono. Perú se resquebraja. El país se ha convertido en un hervidero de manifestaciones contra el gobierno desde el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, quien intentó ejecutar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre mediante una disolución del Parlamento. La violenta respuesta de las fuerzas de seguridad a estas marchas, cada vez más concentradas en el sur del país, ha provocado decenas de muertos y una indignación generalizada que amenaza con romper el país. Pero ¿cómo se ha llegado hasta este punto? Pues tras una pausa en las protestas durante el periodo navideño, el pasado 9 de enero, el país andino vivió su jornada más letal. Al menos 17 muertos, algunos de los cuales ni siquiera participaban en las manifestaciones, fallecieron por disparos de bala o perdigones, y un policía fue quemado en la ciudad de Juliaca, en la región Puno, cercana a Bolivia. Esta masacre ha desatado una condena generalizada a nivel nacional e internacional contra las fuerzas de seguridad peruanas. El Ministerio de Interior, mientras tanto, rechaza las acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza, argumentando que cerca de 9.000 manifestantes habían intentado tomar el control del aeropuerto local con armas blandas y explosivos, lo que habría forzado, según su versión, la actuación policial. El inusitado grado de violencia de este lunes provocó a su vez una respuesta sin precedente de la Fiscalía peruana, la cual anunció una investigación contra la presidenta del país, Dina Boluarte, y el primer ministro Alberto Otárola, así como los ministros de Defensa e Interior por los cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, la gravedad de estas acusaciones significa para muchos analistas que la indagatoria no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Paralelamente, las protestas se han propagado en el sur del país con nuevos enfrentamientos en ciudades como Cusco, y hay muchas marchas planeadas hacia la capital de cara al fin de semana. Después del estrepitoso fracaso de su intento de autogolpe, Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado por las autoridades peruanas. Pero sus seguidores, la mayoría procedentes de áreas rurales y empobrecidas, culpan al legislativo de utilizar un sinfín de tretas y retorcer las leyes para intentar librarse del expresidente, empujándolo así a tomar una decisión drástica, en un país con enormes niveles de desigualdad y en el que la mayor parte de la riqueza se centra en el capital y en la capital. El expresidente, un maestro de escuela rural y agricultor, es visto por gran parte de la población como la única voz de que representa a los sectores olvidados por parte de la élite limeña. La mayoría de las protestas reclaman la celebración de nuevas elecciones, acusando al gobierno de Boluarte de ilegítimo. Sin embargo, el Congreso, cuyos integrantes se muestran reacios a ceder sus escaños, ha rechazado adelantar los comicios a este año, respaldando en su lugar una propuesta para que tengan lugar en abril de 2024. Esto ha hecho que los manifestantes y que las manifestaciones se recrudezcan en las regiones sureñas del país, donde la sensación de abandono del Estado es mayor y donde la represión al aparato de seguridad por parte del aparato de seguridad ha resultado especialmente violenta, lo que ha arrojado y ha provocado que se arrojen gasolina a las llamas de la indagación y indignación de las personas. Los llamados al secesionismo, pese a que no existe un movimiento coordinado que lo aglutinen, crecen día a día.
¿Y quiénes son los actores de este conflicto y de estas manifestaciones? Pues primero tenemos a Dina Boluarte. Mientras que las muertes se multiplicaban en el Perú, la nueva presidenta salvo gracias al apoyo de los partidos de derecha y de centro, salvó de una moción. Ya, acá otra vez. Con respecto a los actores, tenemos a Dina Boluarte. Mientras las muertes se multiplicaban en el país, la nueva presidenta salvó. Ya otra vez. ¿Y quiénes son los actores de estos acontecimientos? Pues primero tenemos a Dina Boluarte, quien salvó de ser. Otra vez. Con respecto a los actores, tenemos a Dina Boluarte. Mientras las muertes se multiplicaban, la nueva presidenta salvó gracias al apoyo de los partidos de derecha y de centro a una moción de confianza que hubiera supuesto el fin de su gobierno. Estos inesperados respaldos políticos demuestran hasta qué punto la ex vicepresidenta de Castillo, un político de izquierda, ha cambiado el rumbo del Ejecutivo para poder mantenerse en el poder sin los apoyos con los que contaba su predecesor. Pero si bien el Ejecutivo peruano ha demostrado que puede servir, nadie sabe muy bien con qué objetivo, dado que su rumbo hasta la fecha parece dictaminado por los caprichos del Parlamento, más que por una visión propia de Boluarte, que continúa siendo una gran desconocida para la mayoría de los ciudadanos. Otro actor es Pedro Castillo. El expresidente de 53 años continúa, como se sabe, recluido en el penal de Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Diroes, en Lima. Se trata de una prisión con 3 celdas separadas, una de las cuales está ocupada por otro exmandatario que también ejecutó un autogolpe, en este caso exitoso, en 1992. Él es Alberto Fujimori. Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración que acarrean una pena de hasta 10 años de cárcel. Pese a su detención, el segundo mandatario en nacer fuera de Lima desde 1956 continúa siendo una figura muy alabada en las áreas rurales del país y profundamente detestada en la capital. La oleada de violencia, la peor en los últimos años de la historia del país andino, continúa su rumbo. Existe el riesgo de que las protestas lleguen a la capital. Este fin de semana, con múltiples asociaciones políticas, campesinas, humanitarias y universidades, han anunciado su participación en las marchas. Esto podría suponer un giro drástico porque hasta la fecha Lima ha estado en gran medida exenta de las perturbaciones, lo que ha provocado una distorsión entre la percepción de la gravedad de la crisis dentro y fuera de la gran ciudad. Sin embargo, el gobierno peruano no ha dado señales alguna de estar dispuesto a acceder ante los manifestantes, a quienes se ha referido como una horda de delincuentes que está financiada por el narcotráfico o por intereses externos. La mayoría de los analistas coinciden en que la intensidad de las protestas continuará al alza durante las próximas semanas, por lo que todos los ojos se centran en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad. Bueno, finalmente nos planteamos una incógnita que es la siguiente: ¿lograrán aplacar la ira popular sin recurrir a la represión extrema que ya se ha cobrado decenas de vidas? Pues, por otro lado, inmediatamente después de la reforma de la forma de poder... Por otro lado, inmediatamente después de la toma de poder de Dina Boluarte, Héctor Estepa, colaborador de El Confidencial, ya advertía que su gobierno no sería ningún camino de rosas. Ante todo porque Perú arrastra una larga trayectoria de triturar a sus presidentes. En los últimos 5 años, 6 líderes diferentes se han puesto a la banda presidencial. Esta pieza explica los desafíos de la mandataria y la lección que puede aprender de Martín Vizcarra, otro presidente que acabó al frente del país. Y bien, muchas gracias a todos por escuchar nuestro video. Espero que les haya parecido interesante. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en nuestros comentarios. No olviden suscribirse y dejar un like. Hasta luego.